Una de las tradiciones más conocidas de los carnavales es la lluvia. ¿Cuándo se ha visto que un carnaval no llueva? Mi nombre es Ana Lucía y hoy estaremos dando una vueltecita por los carnavales de Santa Clara. Los carnavales más famosos de Cuba son los de La Habana, los de Santiago y los de Manzanillo. En Santa Clara, la verdad, no hay una gran tradición respecto a los carnavales, pero bueno, como todos los años se hacen los carnavales. Realmente el lugar donde más tradicional es los carnavales en Santa Clara es en el Sandino, cerca del estadio del mismo nombre. Ahí es donde pasa el paseo de las carrozas, donde se hacen las comparsas. Ese es el punto clave. Nosotros hoy estamos en uno de los puntos donde se hace carnavales aquí, que es el reparto José Martí. Hay varios puntos donde tocan agrupaciones, hay áreas de carnavales y eso. En este caso estamos en el de José Martí. ¿Quién no recuerda este tipo de tatuajes de su niñez? De las comidas más típicas de los carnavales. Los carnavales son una tradición cubana que comenzaron en el siglo XVI. En aquel entonces tenían un marcado acento religioso y se celebraban procesiones donde las personas se reunían para celebrar a sus santidades. Así surgen además las comparsas, integradas por negros africanos que querían mostrarle a las personas su cultura. Estas tradiciones fueron enriquecidas por africanos, franco-haitianos, asiáticos e hispanos, que hicieron grandes aportes en la danza, en la música y en el vestuario de estas festividades. En esta zona se ubican las agrupaciones que vienen a tocar. Los niños son de los que más disfrutan este tipo de actividades. Como pueden ver, ellos se divierten sin importar la lluvia, los precios. Ellos no les importa nada, solo quieren jugar y comer. A lo largo de la historia de Cuba, los carnavales han sufrido variaciones. A inicios de 1895, durante el comienzo de la Guerra de Independencia, las autoridades coloniales suspendieron esta actividad y no fue hasta 1902 que se retomó. Por esta época se preferían los carros ornamentados, las carrozas y las bandas militares, dejando de lado las comparsas y las congas. En 1937 vuelven las comparsas ya que atraían a visitantes extranjeros. Con el triunfo de la Revolución en 1959, las tradicionales fechas de los carnavales, que eran en febrero y marzo, pasaron a celebrarse en julio. Así coincidirían con los días de la rebeldía nacional. Este año en los carnavales podemos observar que hay muy poca presencia de entidades estatales y ofertas estatales que estén asequibles al público en general. La mayoría de las ofertas están marcadas por altos precios y son de portadores privados. Y aunque podemos decir que sí hay ofertas, no es como en años anteriores. Los churros, los bocaditos de carne de puerco, la piña colada, son comidas muy tradicionales de los carnavales en Cuba. Aunque muchas de las comidas que recuerdo de niña, nunca más las he vuelto a ver en los carnavales. Y aunque parezca mentira, señores, la cerveza Cristal a 200 pesos. Uno de los pocos puestos del estado que vi. Este era uno de los pocos lugares donde había cerveza dispensada y pueden ver la cola que hay. Carrozas y competencias coreográficas de comparsa son elementos comunes en cualquier carnaval en Cuba. Además, no te puede faltar tu buena jarra de cerveza dispensada, cosa que podemos corroborar que está perdida y donde hay mucha cola. Los carnavales son de las pocas actividades que logran unir al pueblo de Cuba completo, sin importar tu raza, tu religión o tu edad. Para allá vamos, para los carnavales. Este año no todas las personas podrán disfrutar de los carnavales debido a los altos precios. Y no sé si los carnavales vuelvan a ser lo que eran antes. En años anteriores toda esta área estaba repleta de puestos de comida y juegos para los niños. Ahora los carnavales son en un área mucho más pequeña.